Un saludo cordial a todas aquellas personas que nos siguen por nuestro canal de YouTube y por nuestras redes sociales. Nos encontramos hoy con Fray Francisco Martínez Fresneda, franciscano, como se puede ver, y acaba de publicar con San Pablo la obra Jesús, Libertad y Servicio, aunque no es la única obra que tiene con San Pablo, que podemos también verla ahí, como es el Credo Apostólico, la Palabra Domingo a Domingo, y alguna obrita más que ha tenido en otras épocas. Luego vamos a profundizar un poquito más en tu publicación, pero también, bueno, en tus otros libros, en todo aquello que nos quieras contar. Pero sí que me vas a permitir que te presente, aunque sea de manera somera, y bueno, ¿qué podría decir de ti? Lo primero, que eres franciscano, que creo que es lo que más te define. Sacerdote de la provincia de la Inmaculada, de la Orden de Frailes Menores, que luego también igual puedes explicar luego qué es eso, porque a lo mejor alguna persona lo desconoce. Doctor en Teología, actualmente eres profesor ordinario emérito de Cristología Sistemática de el Antonianum de Roma. Y también, pues, como no, yo creo que le llevas en el corazón, del Instituto Teológico de Murcia, el ITM. Y bueno, los estudios que has realizado sobre todo se han centrado en la persona de Jesucristo, bajo la perspectiva, si quieres, de la figura de Francisco de Asís. Eso es. Y también, o a mí al menos eso también me ha parecido, sobre todo en este libro que es el que yo más he visto, tuyo, de Jesús, Libertad y Servicio, intentándole dar un tinte de actualidad, que no fuera una teología trasnochada o algo así, ¿no? Y bueno, pues ahí estamos, ¿no? Pues paz y bien, Fray Francisco, como decís. Paz y bien. Ese es nuestro lema. Los hermanos franciscanos, y bienvenido a este espacio de diálogo que solemos compartir con aquellas personas que nos siguen por las redes sociales. Yo te acabo de presentar de manera sintética y un poco quién eres, pero yo creo que a las personas que nos siguen les interesaría conocer un poquito más en profundidad, y yo te preguntaría, ¿quién es en realidad Fray Francisco Martínez Fresneda? ¿Qué nos podrías decir de ti mismo? Pues mira, realmente, como has dicho muy bien, soy franciscano. Pero claro, antes de ser franciscano, era hijo de una familia a la cual sigo enamorada de mi familia, de mis padres por desgracia han fallecido, pero mis hermanos viven. Y soy feliz con ellos y tenemos una relación extraordinaria como hermanos, porque nuestros padres nos enseñaron a querernos, ¿no? Después soy profundamente cristiano, porque también me llevaron de pequeño a un colegio religioso. Después estuve con las congregaciones marianas de los jesuitas de Murcia. Estuve también en mi parroquia de San Lorenzo, la cual quiero mucho. Y después soy una persona tremendamente feliz porque he vivido centrada en aquello que humanamente me han educado para ello, y también he desarrollado las claves fundamentales que desde pequeño me pusieron, que era la relación con Dios o la relación de Dios conmigo, y también vivir en fraternidad. Es decir, en el mundo franciscano, lo que es la fraternidad, lo que es la familia, es elemento fundamental para poder relacionarnos con Dios, relacionarnos con los demás y autocomprendernos a nosotros mismos. Y ahí estoy bien. No puedo decir otra cosa. Estoy bien, estoy centrado, ¿no? Sí. Se me ocurre así a bote pronto, por las cosas que nos estás diciendo, ¿no? Y yo te diría, ¿qué hace un franciscano como tú en un sitio como este? Por decir, nos hemos venido aquí muchos de nuestros seguidores lo saben, a la sede central de la editorial San Pablo, donde también vive la comunidad de los paulinos, y claro, uno se pregunta, ¿qué hace aquí un franciscano? ¿Cómo
¿Cómo le vino esta vena editora o esta vena escriturística a un franciscano? Porque Francisco, nuestro gran Francisco de Asís, ¿él dejó algo escrito aparte de la regla? ¿Esta tradición te viene por Francisco o viene por...? Viene por otro lado, pero sí dejó, San Francisco sí dejó, los escritos son fundamentales en él. De hecho, todavía sigue siendo una fuente de la espiritualidad franciscana y de hecho es una especialidad de la teología, la espiritualidad franciscana, que lo ha admitido la Santa Sede, ¿no? Pero, sobre todo, la espiritualidad franciscana es lo que es la experiencia evangélica, el seguimiento de Jesucristo, que San Francisco siguió, puenteó a la Iglesia, puenteó a lo que eran las 4 claves fundamentales de las comunidades de Jerusalén: la escucha de los apóstoles, la cena, la cena del Señor, lo que era la comunión de bienes y orar en el templo, lo puenteó y se fue directamente a Jesús. Y San Francisco siguió las 2 cuestiones fundamentales, por eso os quiero tanto, que es seguimiento de Cristo y conformación a Cristo, que eso es paulino. Por eso podemos decir que la vena que es del hábito y en la que yo estoy enamorado es San Pablo, San Agustín, San Francisco. Esa es la vena. Y ahí siempre me he encontrado a gusto. ¿Y por qué escribo? Porque la orden se configura por fraternidades y a cada miembro, según las cualidades que tiene y las necesidades de la comunidad, lo va destinando a un oficio o a otro. No somos como los jesuitas, que la Iglesia pues le destinó a una misión extraordinaria, ¿no? Afrontar lo que es la modernidad, y después en cada generación tienen que ir dialogando con la ciencia, ¿no? O los maristas, o vosotros con las publicaciones. Nosotros estamos abiertos a cualquier evangelización de la Iglesia, incluido la intelectual, pero parte de estas 2 realidades. ¿Qué cualidades tiene este religioso y cuáles son las necesidades reales de la orden? Siempre hubo una prioridad, que era estar con los más desfavorecidos y las misiones. Que sobre todo en América, pues en México, los 12 apóstoles de México, siempre han sido debilidades nuestras, ¿no? Pero yo me dediqué a la escritura por lo siguiente. Me eduqué, en comillas, con los jesuitas. Y llegó un momento que cuando terminé, me destinaron a trabajar al colegio nuestro de Cartagena y me dijeron: tienes que ir a estudiar para después formar a nuestros seminaristas, ¿vale? ¿Dónde quieres ir a estudiar? Digo, quiero estudiar a los teólogos nuestros franciscanos, porque teología muy buena, la que aquí me enseñaron, el padre Alonso, mira una cosa, también Gesteira, que era sacerdote, padre César Vaca, que era agustino, o sea, teníamos profesores muy buenos, pero yo quería saber de nuestra teología franciscana, que es preciosísima. Entonces me estiraron a Roma y allí tuve un año en el Centro de Investigación de la Orden, que es Cuaraqui, que la fundó el padre, la Orden, para editar las ediciones críticas de nuestros grandes teólogos, Alejandro de Ales, San Buenaventura, después vino Escoto, y me fui allí a Grottaferrata, y allí nada más que había dominicos para haciendo las obras crítica de Santo Tomás, y los franciscanos estaba el padre Bredi para la edición crítica de Pedro Lombardo, el padre Batellón, ese dominico, el padre Bullerol, que estaba haciendo los sermones a Buenaventura, y claro, allí solo era estudiar y escribir. Digo, anda, pues esto también existe en la orden. Esto también existe en la orden. Y allí empecé a investigar y empecé a escribir, investigar y investigar. Y después ya vine a la provincia y con la enseñanza pues también me dediqué a escribir. Pero fue que me lo enseñaron allí, porque no veía otra cosa. Y encima solo, al margen de la familia, claro, al margen de mi España, claro, al margen de mi provincia, de mis hermanos franciscanos. Entonces la única salida que tenía era: el Señor, estoy aquí porque sabes que no tengo otro sitio donde ir.
con el Señor y con los escritores franciscanos y cómo ellos iban elaborando esas ediciones críticas. Ahí me enamoré de la escritura. No, muy interesante, porque además, claro, te vas, por así decir, a estudiar la espiritualidad franciscana, pero a mí, a partir de tus escritos y de lo que yo te voy conociendo, lo centras en lo central del cristianismo, que es Jesucristo, ¿no? Es que la tesis doctoral, entonces, el padre Bullerot, que me la dirigió, ¿qué quieres estudiar de nuestra teología franciscana? Digo, por Jesucristo. Porque realmente el profesor que tuve aquí en Comillas fue extraordinario y varios daban... Cuando hay un momento de crisis como es ese, después del Concilio Vaticano II, te pilló, claro, justo estamos en el año, ¿no? claro, del concilio. En el año 70, donde no habían textos y donde todo eran apuntes, la clave de la subsistencia de la misma Iglesia donde se agarraba era a Jesucristo y era el Evangelio. Siempre que hay un momento de crisis, de transformación en la Iglesia, en la sociedad, siempre vuelve de nuevo el Evangelio y vuelve de nuevo Jesucristo. Entonces cogí a Jesucristo en nuestra tradición. Y lo pasé fatal, porque me dice, bueno, pues coge esta obra de lo que es la gracia y la ciencia de Jesucristo. Bueno, la gracia y la ciencia de Jesucristo en San Buenaventura, que es una cuestión del libro tercero del comentario que hace San Buenaventura a Pedro Lombardo. Muy bien, eso está muy bien. Pero a mí, la gracia aquí en Comillas me la dio Fuenzalida, que era lo que es la relación de Dios en un sentido personal existencial y tal. Aquello no tenía nada que ver con lo que me enseñaron aquí, nada que ver. Era todo una realidad cósmica. La gracia era una realidad cósmica, es como un material, un capital que tú te vas haciendo y que vas adquiriendo, que lo metes en el banco y cuando te encuentras en el más allá con Dios, aquí tienes. Señor, aquí tienes lo que he conseguido. Todo lo contrario, como lo otro era una relación de Dios conmigo. Entonces hice mi tesis, me metí en la teología franciscana, vi la belleza impresionante cuando ya entré en esa teología, que después me servirá para el credo, en esa teología nuestra, que era Alejandro de Ales, la Sumalensis, Odo Rigaldo, San Buenaventura, la primera escuela franciscana. Y al final disfruté, pero lo pasé fatal. Fatal porque dice, tanto estudiar para nada, porque no sé nada. Claro. Y entonces, una vez acaba eso, hice la edición crítica de las cuestiones disputadas de la ciencia de Cristo, de San Buenaventura, que está también traducida al italiano. Es el libro que más me ha costado, porque claro, es... Entonces dice, pues aquí se ha acabado, voy a hacer algo, no solo que a mí me sirva, sino que le sirva a la gente que me pueda leer. Entonces me metí de lleno en lo que es la cristología moderna. Primero una jesuología, lo que es una historia de Jesús. Una historia de Jesús, y después ya lo que es la cristología, la parte sistemática, ¿no? del este. Y este último libro, que pues dice, bueno, el siguiente paso que tengo que dar. Yo ya he estudiado, bueno, y a la gente sencilla, a los jóvenes, a la gente, a los laicos, que le interesa que el centro sigue siendo Jesucristo, claro. Habrá que escribir algo para que ellos también. Claro. Bueno, fíjate, estábamos hablando de, por así decir, de Jesucristo, si quieres, desde un plano intelectual o desde un plano de conocimiento, ¿no? Pero a mí me interesaría conocer más al Jesús de Fray Francisco, al Jesús que vive pues un franciscano, ¿no? En su vida cotidiana, pues con el que supongo que dialoga, que reza, que se enfada con él alguna vez. Sí. ¿Quién es Jesucristo para ti? Jesucristo, fíjate, primaria y fundamentalmente es un hombre. O sea, yo me relaciono con Dios a través naturalmente de la fe, pero Dios se nos escapa tantas veces y nos cambia tantas veces de imágenes. Y según la vida que en ese momento
estamos viviendo, las preocupaciones que tenemos, los problemas que tenemos que solventar o los momentos de felicidad que también tenemos, no tan fácilmente Dios va cambiando. No es tan móvil. Sin embargo, Jesús sí que nos enfrentamos a una persona como yo, que podemos decir, sí, efectivamente no pecó, es mucho más perfecto, pero es al fin y al cabo una persona como yo, que tiene un padre y una madre, que le pegó el gran disgusto cuando se quedó en el templo, y María, me imagino que con el dedo, tu padre y yo, tu padre y yo te estaba buscando. Y después San Lucas, con mala idea, dice, y se fue y se sometió a ellos, y después crecía en sabiduría, en edad y en gracia. ¿Qué quiere decir? Que vivió en una obediencia a sus padres, igual que yo. Entonces sí que puede identificarte. Y después seguramente fue a trabajar con su padre carpintero e hijo del carpintero, cuando fue de Cafarnaúm a Nazaret, que su padre le enseñaría a vivir con lo que él sabía, que era el hierro, la madera y la piedra, el especialista en eso, que seguramente irían a Séforis a trabajar. Y después, ya mayor, se fue a Cafarnaúm. Dejó Nazaret, se fue a Cafarnaúm, donde allí dice San Mateo que tenía su casa. Y allí tenía sus amigos, de allí cogió a sus discípulos, aunque ahora mismo estamos en la parte de los evangelios hacia la vida de Jesús. Y entonces, por ejemplo, los últimos libros que hay, de dos españoles muy buenos, ¿no? de especialistas muy buenos, pues están viendo los entresijos del Evangelio de Marcos, que es el primer escrito que hay con San Pablo, naturalmente. Y entonces te sacan todos los sentimientos de Jesús, que se cabrea, que se alegra, que sufre, que goza con los demás, que siente ternura por la gente, que padece con la gente. Y claro, ahí sí que te puedes identificar con él. Pero a la vez Jesús ya no solo es la persona con la cual tú como hombre te puedes identificar en todos los sentimientos, todos los afectos y todos los pensamientos que podemos tener, porque ha vivido como nosotros. Pero también tiene la gracia él de darme el rostro de Dios. Y entonces dice, el Dios que él cree, si sigo esa senda no me equivoco. No me equivoco. Y entonces me dejo de imaginaciones, me dejo de pensamientos, de afectos que pueden estar perfectamente equivocados. Por eso Jesús no solo es la persona con la cual yo puedo identificarme como Paco Martínez Fresneda, sino también como creyente, que me aboca a su Padre, a nuestro Dios. Por eso es todo, es todo. Claro. Yo cuando iba leyendo el libro, ¿no? Que a mí, bueno, te digo la verdad, al menos desde mi punto de vista, me ha parecido muy interesante, desde el punto de vista bíblico, desde mi ignorancia y tal, creo que está muy bien fundamentado en los evangelios y tal. Claro, Jesucristo, no solo aquí, sino en los mismos evangelios, se nos presenta dentro de un contexto social donde las personas eran muy creyentes. Podríamos decir, si quieres, un contexto teocrático, donde lo principal era Dios y todo se movía en torno a Dios. El pueblo de Israel pensaba que la mano de Dios estaba siempre, ¿no?, sosteniéndole, estaba sobre él. Claro, yo me pongo a observar la sociedad, y lo hemos hablado antes, ¿no?, que estábamos tomando un café juntos y tal. Claro, la sociedad de hoy es totalmente distinta a la sociedad en la que se movió Jesús. Muchas veces yo creo que vas por la calle y le preguntas a alguien, ¿sabes quién es Jesús de Nazaret? Y alguno igual te dice, algún cantante de Israel o tal, no sé, quiero decir que no es... Claro, ¿cómo presentar? ¿Cómo crees tú que nosotros como cristianos podemos hoy presentar la figura de Jesús de Nazaret a esta sociedad que, por ejemplo, no es tan teocrática como... Claro. Efectivamente, Jesús vivía como la Iglesia ortodoxa, tiene esa concepción de la realidad. Su cultura es que está envuelta en la atmósfera que ellos respiran en Dios. Y Jesús era así. Por eso las referencias continuas vitales que hace siempre es referencias a la divinidad, a la presencia de Dios continua en su vida. Pero no fue
no es solo para él, sino era para todo judío de aquel entonces. Era así. Hoy nada tiene que ver esto. O sea, ya lo que es la cultura occidental, no la judía de Jesús, sino la occidental, nosotros vivimos en una realidad espaciotemporal, con los dos desarrollando los dos instintos básicos de reproducción y de conservación, que da lugar a lo que es la institución de la familia y la institución del trabajo en una sociedad que está continuamente en movimiento y que nos ocupa toda la existencia. Entonces, en nuestra vida, ahora mismo, pero ya viene de San Agustín, ya lo decía en los capítulos que tiene dedicado al tiempo, eso es para quitarse el sombrero. Bueno, toda la obra de San Agustín también es para quitarse el sombrero. Pero con respecto al tiempo, nosotros vivimos del tiempo, tiempo para dormir, tiempo para trabajar, tiempo para la familia, tiempo para comer, estamos fraccionando el tiempo, no estamos en torno a Dios. Estamos en torno al tiempo que desarrollamos estas dimensiones fundamentales que son las históricas nuestras. Entonces, dándole vueltas, y es que son 52 años dedicados a Jesucristo. Digo, ¿cómo yo le puedo ofrecer a esta sociedad actual que ya ha pasado de la modernidad a la posmodernidad, de la posmodernidad al transhumanismo, ahora estamos en la inteligencia artificial, ¿y dónde se coge al hombre? Es que se te escapa. Justo. ¿A qué hombre le hablo? ¿A qué mujer le hablo? ¿A qué identidad como persona le hablo? Entonces, dándole vueltas, digo, efectivamente. Es decir, si Jesús fue el que liberó al enfermo de su enfermedad para que viviese de nuevo, el que liberó a los poseídos del diablo y a los enfermos mentales para ser de nuevo personas, el que liberó al leproso y lo reincorporó de nuevo a la sociedad, el que liberó al creyente judío de los preceptos de descanso sabático y de tantas cosas para después tener esa frescura de la libertad de relacionarse con Dios. Si fue el que liberó a los pecadores devolviéndole la paz con Dios, chico, la libertad hoy día también para nosotros es una experiencia fundamental, ya no solo de la identidad personal, sino de la identidad social. Y está continuamente en nuestra boca. Porque la libertad. Cada uno la entenderá como quiera. He sido profesor también de la universidad y recuerdo que daba el credo. El credo lo hice para los jóvenes de la universidad. Bueno, pues, y allí venían para esa asignatura, era una asignatura del opcional, ¿no? Y venía como, teóricamente era fácil, se apuntaba de todas las carreras. Ahí. Entonces, y como el padre Fresneda pues es un poquito bueno, pues vamos ya está. No me complica ahora. Bueno, entonces le pone una encuesta antes. ¿Qué pensé de la Iglesia? Y ya sabiendo lo que pensaba, y cuando le ponía para la libertad, ¿qué pensé de la libertad? Mira, me quedaba pasmado. Uno de derecho no tenía nada que ver lo que pensaba de la libertad con uno de psicología, con uno de filosofía, con uno de magisterio. O sea, cómo cada uno tiene una experiencia de libertad y una imagen de la libertad distinta. Pero todos tenemos una aspiración y un deseo de ser libres o autónomos. Y ahí me metí lo que era la libertad. Bien, cuando vi a Jesucristo, digo, esto, en las 4 fases fundamentales que para nosotros los cristianos es la libertad. Primero, una formación e información lo más vasta posible. Un ignorante es muy difícil que sea libre. En segundo lugar, que es donde queda la sociedad, que es la capacidad de elección. Si tú estás informado y formado, tú tienes capacidad para votar, o esto, lo otro, lo de más allá. No vas como un borrego detrás del pastor. No. La tercera es tener una opción en la vida, porque eso sí que te da la fe, un sentido de la existencia mediante la cual yo quiero ser en este sentido. Y en cuarto lugar, como dice San Agustín, otra frase genial: ama y haz lo que quieras. Y haz lo que quieras. Muy bien. Esa es la libertad, el amor. Ahí está, ¿no? Fíjate, porque es muy interesante, ¿no? Y al hilo de todo esto que estás diciendo, ¿no? Precisamente lo que podríamos llamar esta biografía, entre comillas, de Jesús, tú la fundamentas en 2 pilares.
Ya nos has hablado de uno de ellos, ¿no? Que es la libertad. Pero me resultó muy interesante el subtítulo que pusiste en el libro, ¿no? Libertad y servicio. ¿Qué es el servicio? Porque nos has hablado de la libertad, precisamente, pero tan unido a la libertad, a mí sí me ha parecido, pero te lo pregunto a ti, ¿están tan estrechamente unidas la libertad y el servicio? Es que en medio hay otra experiencia, que es la auténtica identidad de Jesús. Estos son dos acciones de Jesús. Pero la identidad de Jesús es: tanto amó Dios al mundo que entregó a su propio Hijo. Y la palabra se hizo carne. Es decir, el amor que al final dice el Nuevo Testamento es la identidad de Dios, está configurado en la persona histórica de Jesucristo. Entonces, para amar se necesita libertad. El amor es la libertad es el amor. Y la expresión externa de ese amor, el sacramento del amor, es el servicio. Que también, aunque no muchas veces está unido en la sociedad actual, unido al amor, pero sí que el servicio, la capacidad de ayuda, sí que hay una sensibilidad social que todo el mundo la tiene. Levantar a un abuelo que se cae, darle de comer a un pobre, defender a una persona, a un niño que no tiene dónde caer, ¿no? Dónde comer, remueve las entrañas de cualquier persona, por mala que sea, por egoísta que sea, por orgullosa que sea. Y entonces pega con una de las frases históricas de Jesús, cuando empiezan a disputar los discípulos en Marcos, a ver quién se sienta después de Juan y Santiago, se sientan al lado de Jesús en ese futuro reino del poder y de la gloria. Dice: no he venido a ser servido, sino a servir y a dar mi vida en rescate por mucho. Es decir, la máxima expresión del amor de Dios es el servicio, se llega hasta la muerte, que él después lo pone de una manera simbólica en la última cena, el lavatorio de los pies. Esto es lo que tenéis que hacer. Eso pega con la mentalidad actual. Por eso he puesto, pero se supone que detrás de los dos y en medio está el amor como la identidad propia de Jesús. No sé, yo no sé cómo denominarlo muy bien, ¿no? Porque es verdad, ¿no?, que el libro está escrito, pues, en estilo narrativo, si quieres, en plan de un relato, ¿no? Pero a la vez yo me di cuenta, ¿no?, de que no es necesario leer el libro de principio a fin. O al menos a mí me resultó así, ¿no? Sí. Que yo dije, pues no sé, pues escojo el tema del reino y me leo el tema del reino, ¿no? O no sé, o escojo las parábolas, o el Padre Nuestro, ¿no? Que lo tienes ahí muy bien explicado, ¿no? Las dos versiones de Mateo, de Lucas. Claro. Y a mí me surgía una pregunta y digo, esto es bueno a un cristólogo el planteárselo. ¿Es posible realizar una biografía de Jesús? Por capítulos. ¿O qué entendemos por biografía? ¿O cómo? ¿O haríamos una jesuología? ¿O cómo? Porque, claro, tú aquí te has adentrado en un mundo... ¿tenemos datos como para... de Jesús, como para decir? Sí, se están sacando. Estamos, después de San Pablo, analizarlo, después de los evangelios, palabra por palabra, vino la gran investigación de la unión de los evangelios con los primeros padres. Y ahora estamos en la otra, es decir, de San Marcos, el primer evangelio, y de San Pablo hacia la figura histórica de Jesús. Entresacando. O sea, estamos yendo hacia atrás, por decir, hemos ido hacia adelante y ahora vamos descubriendo al Jesús histórico, el Jesús por histórico, llamarlo. Sí, que ya está desde 1950-60 se está trabajando en eso. Pero la conexión, ahora hay muchísimas más conexiones a partir del análisis de este periodo que va desde el Jesús histórico hasta las palabras evangélicas. Por ejemplo, por ponerte un ejemplo, como te he dicho, Jesús carpintero e hijo del carpintero. Bueno, pues entonces era un tectón, era un técnico de la madera, del hierro y de la piedra. Sin embargo, el hermano de Jesús, el pariente de Jesús, Santiago, era de las
columnas de la comunidad de Jerusalén con Pedro y Juan. Después se quedó él como obispo, es decir, como el jefe o el representante de la comunidad de Jerusalén, perfectamente formado, y que estaba desde la religión israelita, era del tronco. Él también creía que la reforma, lo de Jesús era una rama del tronco del judaísmo, y era muy formado. Hombre, si un hermano, un pariente de Jesús estaba muy informado, entonces Jesús pudo también tener una formación. No era un escriba formado en Jerusalén, pero no era simplemente lo que sabía de escritura, lo que aprendió en la escuela de la tradición bíblica de Israel, ¿no? Bueno, no ve, estos pequeños datos se van sacando, aunque las frases históricas ya viene desde mucho tiempo del siglo XX. Entonces, ¿qué he hecho yo? Salvando lo que es la línea argumental desde el contexto de Jesús hasta la resurrección, salvando eso, lo he dividido en capítulos para que cada capítulo tenga sentido en sí mismo. Es decir, el contexto cultural, la familia, la predicación del reino. ¿Qué intenta Jesús separándose de Juan Bautista? Siendo bautizado por Juan Bautista, bautizando, porque bautizó también Jesús. Ahí está en Juan 3, 22, 25. Y después en el capítulo 4, en el verso 1 pone, bautizaba a Jesús, paréntesis. No era él, sino sus discípulos. Pues una mano después, pero también bautizaba a Jesús. Y después mandó bautizar. O sea, primero entroncado con Juan Bautista, ¿cómo deja esa dimensión del bautista y empieza en los pueblecitos pequeños? No se va al desierto, sino se va con la gente a predicarle una revelación divina que ya no solo es un juicio final y una penitencia para cambiar la vida, es un Dios que viene. Entonces, tú cambias en la medida en que captas ese Dios que viene. Es otra cosa distinta lo que hace Jesús. Bueno, después tiene unos discípulos. No lo hace solo, tiene unos discípulos, se rodea de unos discípulos y forma una fraternidad. Por eso el Papa, ¿por qué es tan el Concilio Vaticano II y este Papa la sinodalidad? Chacho, lo primero que hizo Jesús, no coger al discípulo y mandando a predicar el reino, no señor, hizo una fraternidad, hizo una comunidad, hizo una sinodalidad. Y una vez que los formó y los vio y los imprimió, entonces, ¡bum!, los lanza. Pero no los lanza a primeras, no. Crea. Entonces el discipulado tiene una entidad en sí misma extraordinaria. Los 12, los 3, el 1, los 72, la multitud. Ahí hay una progresión que tiene valor en sí mismo. La oración para Jesús es clave. La oración. Que es en ese clima de oración que él tiene, como tiene sus dos revelaciones de filiación divina, tanto en el bautismo como después la transfiguración, el Hijo del Padre. Eso es clave para su identidad, para vivir su identidad. Después el bloque de la pasión, muerte y resurrección, pasión y muerte sobre todo, que es horrorosa. Yo no me podía imaginar, investigando eso, cómo la maldad humana puede llegar a esos extremos. Por eso cuando yo leí en Marcos que se desquició, cuando viene desde el concilio de Nicea, homoísos to patri, o sea, semejante a Dios, de naturaleza divina, muchacho, como se desquició, se rompió interiormente. Claro, es que era tremendo lo que le hicieron los sumos sacerdotes, cambiarle la causa por la cual él luchó, es decir, tú has hecho el tonto y vas a morir por una causa ni te pasó por la cabeza. Y encima en la propia cruz la gente te está diciendo, a otros salvaste, sálvate a ti mismo. El Dios que tú has revelado y que tú has defendido, que venga y te baje. Todavía en la misma cruz están echándole en cara a un Dios que naturalmente no era el suyo, era otro muy distinto. Precisamente por ser hijo de Dios, no bajó de la cruz. Por eso es como son capítulos que uno puede disfrutar y leer y releer de distintas fases que también tenemos en nuestra historia personal, de fe. Eso es, nuestra historia cristiana, sí.
Claro, fíjate, ¿no? Libertad, servicio, amor. Son como, por así decir, 3 pilares fundamentales de lo que Jesús llamaba el reino de Dios. Y bueno, yo creo que ahí es donde tú fundamentas también, ¿no?, la obra. O sea, Jesús, sí, ¿para qué vino? Eso para es. anunciar el reino de Dios, ¿no? Y entonces, claro, a mí me surgía, ¿no? Y digo, también para quien no ha leído el libro, ¿no? Y tal, ¿qué es el reino de Dios? ¿O qué significado le das tú al reino de Dios? Y no sé, en los evangelios siempre se nos dice, ¿no?, que el reino ya está aquí, el reino está presente entre nosotros, ¿no? ¿De qué manera se puede descubrir? ¿Es, por así decir, el reino de Dios esa búsqueda de la felicidad del hombre moderno? Para Jesús, por eso cambia lo de Juan Bautista. Y tenemos una realidad en España, en nuestra lengua, extraordinaria para describir lo que es el reino de Dios. Lo que Jesús dice, que Dios viene. Y que Dios es el que viene. Entonces, Dios viene con el perdón, primer paso, porque todos nos sentimos pecadores, es la realidad que está ahí, o culpables de algo. Dios viene perdonando. En segundo lugar, el siguiente paso, Dios padece contigo, se compadece contigo, sufre contigo, se alegra contigo, convive contigo, que es lo de como Jesús lo está demostrando. Y en tercer lugar, ese Dios es misericordioso. 3 cosas que son distintas en español. Es decir, que actúa no solo perdonando y compadeciendo, sino rehaciéndote como persona. Y te hace hijo de él. Son 3 cosas distintas que tenemos en español y que en el proceso de la revelación del reino de Jesús los cumple al pie de la letra. Entonces, claro, cuando uno va así, ¿qué dice Jesús? Chico, inicia un camino en el cual tú te puedas encontrar con un Dios así. No es que tú lo fabriques, no es que tú te lo imaginas, no, es que tú inicies un camino donde tropieces, te encuentres de una manera personal y dialogante con una realidad, con una persona que viene perdonando, compadeciendo, dándote felicidad, siendo misericordioso contigo. Eso es una preciosidad de nuestra fe, ¿no? Que está en Jesús, ¿no? Está en Jesús. Perdona que me ponga así, pero No, me gusta que por lo menos te apasiones por todo esto, porque denota precisamente, ¿no? Sí. Lo que, bueno, yo he ido entreviendo en el libro, ¿no? Pues que en verdad eres un gran enamorado de la figura de Jesús y por eso te has dedicado precisamente a estudiarlo. Hemos hablado de tu libro este último, ¿no? Jesús, Libertad y Servicio, pero me gustaría, ¿no?, para no concluir así, hablar de, porque hemos estado hablando antes, ¿no?, hablar de todo lo que tienes publicado, pues sería estar aquí horas. Pero sí que es verdad que tenemos anteriores y recientes a este Jesús, Libertad y Servicio. Tenemos la palabra domingo a domingo, ¿no?, que es que no sé, yo llamarlo libro de homilías, no, ¿verdad? Es que yo cuando lo ojeé digo, no es lo que es un libro de homilías al uso, o al menos a lo que estamos acostumbrados. Y yo dije, un libro de homilías, pues sí, puedo encontrar, bueno, yo no me, vamos, por vocación, yo no soy sacerdote, no me dedico a predicar en la Eucaristía, pero digo, no, pero es que no es que sea, porque puedo encontrar miles de ellas en internet y esto es distinto, o al menos a mí me lo pareció, que ese libro era distinto. Y claro, yo te pregunto a ti, que has sido quien lo ha escrito, ¿qué hace distinto este libro de la palabra domingo a domingo? Si te voy a decir, mira, nació en un grupo
que me pidió, oye, explícanos el Evangelio de cada domingo, porque los curas nos pegan unos rollazos tremendos. Y lo más que hacen es repetir el Evangelio y aplicar enseguida la pastoral. Unos lo hacen muy bien, otros regular, como pasa en todos los oficios. Campos. Sí, en todos los campos. Bueno, entonces con ese grupo era gente formada, aunque también había amas de casa, pero entonces yo le daba el texto y el sentido del texto. Y ellos me aportaban la aplicación personal y la aplicación social. Y claro, por eso pongo los nombres de cada uno, el nombre de cada uno. Ellos, el texto y el sentido del texto, ¿qué tenía? ¿Cómo se podía aplicar a la persona? En ellos mismos, o en las familias a las cuales pertenecían, o a la sociedad. Y claro, ahí aprendí yo un montón. Entre otras cosas, aprendí que el Evangelio ya no solo es el texto y el sentido, sino que hay una aplicación ética. Entonces, el Evangelio se ve qué dice el texto, qué dice el sentido, qué sentido se le da al texto y cuál es la aplicación ética. Y después se puso de moda en la Iglesia, como sabes muy bien, lo que es el proceso de unión con Dios, la lección divina. La lección divina. Claro. Entonces, como te he dicho en Jesús, es justo al revés. Es justo al revés. Es decir, no es como yo, a través de la gnosis o del conocimiento o de la lectura del Evangelio llego a Dios. No, es justo al revés. Como Dios me ha venido a mí. Ya contestaré yo, como sepa. Pero lo que a mí me interesa saber es cómo Dios se ha acercado a mí. Entonces, ¿qué dice Dios en el texto? ¿Qué le dice Dios a la Iglesia? ¿Qué me dice Dios? Entonces hay 6 perspectivas distintas del Evangelio que naturalmente enriquecen lo que es la fe y la espiritualidad cristiana, ¿no? O sea, repito, ¿qué dice Dios en el texto? ¿Qué dice Dios a la comunidad eclesial, a la comunidad cristiana, a la familia, a la comunidad religiosa? Siempre a un concepto comunitario. ¿Qué me dice Dios? Y después ya iniciaré yo el proceso que es de todos los grandes místicos franciscanos o carmelitas españoles, que son maestros, Santa Teresa, San Juan de la Cruz, Alonso de Madrid, todos los grandes que hacen el proceso de acceso a Dios a través de la obra mágica de San Buenaventura, que todos tienen delante, que es el itinerario de la mente a Dios, que todos tienen delante, que es como la mente accede a Dios. Pero eso es una posterior aplicación. Por eso es lo que yo veía, ¿no? Que en realidad no es un libro, por decir, que pueda estar en la sección de homilética, sino que yo más bien lo pondría en la sección de espiritualidad o de oración. Claro. ¿Por qué? Porque a mí, cuando lo ojeé, que no lo he leído con tanta intensidad, porque bueno, nos interesaba ver tu libro de Jesús, Libertad y Servicio, pero me daba esa sensación, digo, es más bien un libro para grupos que se juntan, por ejemplo, para hacer lectura orante de la palabra o lectura así nació. Compartida, ¿no? Así nació, sí. Ha estado con la clave. Pues nada, lo recomendamos también para esos grupos que se juntan a reflexionar o a meditar sobre el Evangelio del domingo. Y por último, alguna cosita, ¿no? Porque me pareció también tu forma de presentar el credo en ese libro, ¿no? El credo apostólico, porque como que estaba muy presente, a mí me dio también esa sensación al ojearlo, también la figura de Jesús. Entonces creo que es una manera novedosa. Y de hecho me he tomado la libertad, porque es que el credo pasa, nació de María Virgen, padeció, bueno, pero esto que nace y padece, pero ¿qué pasa aquí? Y entre medias. Entre medias. Por eso me tomé la libertad de poner por lo menos 4 o 5 cosas fundamentales de la vida de Jesús. Ese libro nació, como te he dicho antes, de las clases mías allá en la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia. Y entonces el joven no solo es intelectual, también es emotivo. Tiene una parte emotiva muy fundamental en la existencia. Entonces está tramado, está entrelazándose entre lo que es la realidad objetiva de la fe y la realidad subjetiva de la fe.
No es una cuestión solo de repetir lo que la Iglesia a través de los siglos tiene como centro de su fe, objetivamente hablando, sino cómo en el siglo XX, en el siglo XXI, yo me puedo adherir, los movimientos personales mediante los cuales yo puedo adherirme a ese credo. Por eso he alargado lo de Jesús también por deformación profesional, claro. De lo que un poco sé. Claro. No es que sé mucho, pero un poco sé. Algo. Por deformación profesional. Por eso añade lo de Jesús. Pero está muy bien. Lo del credo se sigue editando. Sí. Entre otras cosas, también me llamaba la atención que en España no había ninguno. Claro. En todas las lenguas hay credos y en España no había ninguno. Ahora ya hay otro en presencia teológica, pero ya muy tarde, ya muy tarde ha salido. Seguramente virando ¿no? Pues sí, un poquito. Oye, claro, es que podemos decir que fuimos pioneros, bueno, tú como escritor, nosotros como editores, con respecto a este tema. Claro, es que si no hay un editor, nos quedamos en la habitación y ahí no. Bueno, pero hay que agradeceros también a vosotros que pensáis. Antes de concluir, aparte de intelectual, de profesor, de tal, ¿estás metido en el rollo de las redes sociales? Yo creo que ¿no? Sí. Porque yo al menos que yo haya descubierto, ¿no? Y les invito a las personas que nos siguen en las redes sociales, ¿no? familiafranciscana.com, familiafranciscana, todo juntos, .com. Ahí tienes un blog que a mí me ha parecido riquísimo, que no es solo de espiritualidad franciscana o de teología franciscana, sino que tratas otros muchos temas de actualidad y tienes muchas secciones. Háblanos un poquito de esto y así te hacemos también un poco de propaganda del blog y que entren, ¿no? Sí. Pues eso fue en la universidad cuando me dijeron, oye, y también lo de la palabra, esto ponlo para que también se aproveche mucha gente. Entonces ahí pongo los santos y beatos franciscanos, o sea, no es un blog con una sola pestaña, tiene 7 pestañas y muchas veces me canso, Bueno, pues está lo que es, y me ayudan también compañeros de la universidad, eso es verdad, la parte cultural, la parte teológica, los compañeros del Instituto Teológico también, también me la van rellenando eso. Después los santos y beatos, pues tengo un breviario, ahí los tengo yo y los meto porque la orden podrá ser lo que quiera, pero ha dado santos a punta pala. Y encima, la última vez que estuve por allá, en el oficio nuestro de la Curia General, tenemos 200 y pico en cola, todavía, 200 y pico. Madre mía. O sea, la familia franciscana en ese aspecto es muy de vivir el Evangelio. Pues San Francisco no anda con rodeos. Esto es así y no. Y después también tiene lo que es las figuras franciscanas que a lo largo de los siglos han sido grandes teólogos o grandes, diría, promotores de la evangelización, sobre todo fundadoras de congregaciones, ¿no? Sí, es que la familia franciscana es que está muy extendida. Fíjate, ahora con esto de San Francisco, en el 23 fue el 8º centenario de Grecho, cuando hizo la representación del nacimiento de Jesús. Este año es la de la Verna, de las llagas. Al año que viene es el Cántico de la Escritura, el 8º centenario, y el 26 es la muerte. Pues se ha como reactivado toda esta... Y entonces, recuerdo ahí en Murcia, simplemente en la ciudad, ¿no? Bueno, ¿dónde se puede ganar la indulgencia plenaria que ha concedido el Papa para lo de Grecho? Pues solo en la ciudad de Murcia hay 9 presencias franciscanas. Muchacho, yo mismo me llamó la atención. Te sorprendiste, claro. Sí. Están los capuchinos, las capuchinas, nosotros, las clarisas, las franciscanas de la Purísima, está Santa Catalina, el seminario nuestro de allá arriba, las concepcionistas, otro convento de clarisas, o sea que es como una institución muy popular, muy del pueblo, no es de élites, realmente la orden nuestra, y por eso cubre tanto campo, ¿no? Claro. Pues sí me gustaría, antes de decirte hasta luego,
porque espero que nos volvamos a encontrar también en este espacio, ¿no?, de diálogo, de tertulia. ¿Qué le dirías a las personas que nos están viendo por nuestro canal de YouTube o en las redes sociales para animarles a acercarse sobre todo, bueno, a toda tu obra, pero sobre todo, ¿no?, a esta última que Jesús, a mí por lo menos me ha impresionado mucho y me ha gustado, que es Jesús, Libertad y Servicio? Yo lo primero que le diría es darle las gracias a la editorial de San Pablo, que admiren a una editorial que vive para su formación, para la formación de la vida cristiana. Y eso lo he vivido yo, que mi vocación y mi trabajo a lo largo de los siglos me encuentre con una entidad que me defienda y extienda los escritos para bien de todos. Eso es impagable, ¿no? Porque eso no se puede pagar ni se puede... por eso os doy las gracias. Lo primero que me sale es os doy las gracias. Y en segundo lugar, si hay una persona que ha pisado en esta tierra y que merece la pena conocer, primero conocer y después seguir y después conformarse en Jesús, porque es, diría, la persona que te puede llevar a encontrarte a ti mismo, a encontrar al otro como amor tuyo y amor de él, como tu prójimo, tu próximo, hacértelo cercano a ti, y también a Dios como alguien que te da la felicidad. Eso es él. Y muchas gracias, Pepe, muchas gracias. Nada, muchas gracias a ti, Fray Francisco Paco Martínez Fresneda, por haberte, acercado hasta aquí, hasta nuestra casa, que es la tuya, y poder mantener este ratito de diálogo que yo espero que haya sido muy fructífero para todas las personas que nos siguen por nuestro canal de YouTube y por las redes sociales. Y nada, invitaros a todos vosotros a que podáis adquirir el libro, si así lo queréis, en la librería San Pablo, siempre cerca de ti, también en nuestra librería virtual, en las librerías paulinas y en las principales librerías religiosas extendidas por todo el país. Muchas gracias a todos por habernos seguido en este ratito de encuentro con Fray Francisco Martínez Fresneda y hasta nuestro próximo encuentro.